Esa noche se fue a dormir y estando durmiendo una voz le llamaba y le decía que él era el guerrero de la luz y que su destino era proteger a este mundo y que confiase en Juan. Y cuando acabó de escuchar esas palabras, sintió una paz interna y notó como un cambio en su persona. Al día siguiente, volvió a aparecer Juan y le dijo que tenía que empezar a entrenarse, que tenía que empezar a aprender, que si quería ser un guerrero tenía que aprender a luchar, pero que a la vez tenía que cumplir su cometido. Entonces Astrid decidió seguir a Juan y juntos emprendieron camino hacia Nazaret. El camino era largo y en el camino Juan le fue enseñando todo lo que él sabía y compartió con él todo lo que había mostrado. Le dijo que todos dos tenían una serie de poderes y que además tenían el don de la inmortalidad, que eran los encargados de proteger a este mundo hasta el fin de los días. Astrid no le extrañó nada de lo que le estaba diciendo Juan. Él sabía que era cierto y había notado un cambio en él. Así fueron viajando y en Nazaret llegaron antes del nacimiento del Mesías. Astrid no lo entendía quién era ese Mesías y por qué. Juan le iba explicando, pero él no lo entendía. Pero aún así seguía a Juan. Sabía que lo que tenían que hacer era importante. No entendía el por qué, pero sabía que era importante. Fueron pasando los años y vieron crecer a ese niño. Astrid decía que ese niño era normal, que no le veía nada extraño. Pero pasaron 33 años desde que nació ese niño. Su nombre era Jesús, Jesús de Nazaret. Entonces empezó a recorrer la zona diciendo que era el Mesías, que venía a dar la palabra de Dios, y le empezó a seguir una serie de gente. Había gente que le creía, otros que no le creían, y formó un grupo de 14 personas, que siempre estaban con él. Y hoy en día las conocemos como los apóstoles. Eran 12, pero había dos más. María Magdalena, la esposa de Jesús, y Juan, compañero de Astrid. Ellos eran el círculo de cercanía de Jesús. Juan estaba ahí para estar cerca para poder protegerlo, mientras que Astrid estaba por fuera siguiéndolos para poder controlar mejor. Parecía increíble. Astrid tenía ya 70 años, lo cual para la época era una edad muy avanzada, pero se veía joven. Lo que viene a continuación seguramente todos lo sabéis. La vida de Jesús hasta que fue crucificado, resucitó y subió a los cielos con su Padre. Después de eso, el Imperio Romano decide arrasar con todos los cristianos, en especial con sus seguidores y con su esposa. Entonces, Astrid y Juan deciden llevar a María Magdalena con su hija Sara, la hija de Jesús, deciden ponerlas a salvo y deciden formar una orden para cuidar tanto de María Magdalena y de su familia como de los santos tesoros, el sudario, Santo Grial, tumba de Jesucristo, y emprenden camino hacia Francia. Y allí llegan al sur de Francia y fundan la Orden Templaria. Durante años y siglos son los encargados de cuidar todos estos tesoros y reliquias que son tan importantes. Tanto Juan como Astrid deciden que tienen que viajar y deciden que sea Astrid quien viaje por el mundo y sea Juan quien cuide de la descendencia de Jesús. Han pasado ya 280 años desde que Juan y Astrid deciden viajar a Francia. En el año 280, cuando Astrid decide volver a África, empieza su recorrido por toda África, luchando con el mal. Y en el año 320 llega a Mesopotamia. En esta época todavía no era Mesopotamia, y estaba dividida en ciudades que eran pequeños reinos. Y es en uno de estos reinos donde llega Astrid y conoce a una bella dama. Se llama Aurora, tiene 20 años y Astrid se queda prendido de Aurora, de su belleza y decide quedarse un tiempo.
Descubre que Aurora en realidad es una princesa, la hija del rey. Se empieza a acercar a ella, y ella también se queda prendida de Astrid. Le cuenta algunos de sus viajes. Lógicamente no le puede contar toda la verdad. ¿Cómo le va a contar que tiene 360 años? Poco a poco Astrid y Aurora se enamoran. Al cabo de 3 meses deciden casarse, y con la aprobación del rey se casan en el año 321. La princesa tiene un gran corazón, y eso es lo que enamora a Astrid, junto con la belleza de ella. Ella reparte a los pobres comida y parte de su riqueza para que no pasen hambre ni penurias. Pero eso no es bien visto en la corte. La gente quiere tener poder, quiere tener riquezas. Entonces, hay una conspiración para asesinar a la princesa Aurora. Durante 3 años, casi 4 años, son felices Astrid y Aurora en el palacio. En el año 325 intentan asesinar a Aurora y Astrid la salva. 3 veces intentan asesinarla, salvando a Astrid a su amada. Astrid habla con el rey y juntos deciden que lo mejor que se puede hacer es marchar del reino para evitar que algún día asesinen a Aurora. Así emprenden el camino hacia Egipto. Es un viaje largo. Se establecen a la orilla del Nilo y comienzan de nuevo. Aurora poco a poco se va enterando de la realidad de Astrid. Va sabiendo de sus poderes, de su misión de vida y de su inmortalidad. Pero eso no la asusta, al contrario. Entonces Aurora queda embarazada de su primer hijo. Es el año 328 después de Cristo, cuando nace el primer hijo de Aurora y Astrid, Josué. Al año siguiente nace su segundo hijo, Abraham. Y 2 años después nace su primera hija, Magdalena, en honor a la esposa de Jesús. Son muy felices. Además, Astrid en esa época no tiene que ejercer su misión, porque es un tiempo de paz. Hasta el año 332 en que una serie de hechos extraños empiezan a suceder. Desaparece gente. Viajeros llegan contando historias terroríficas. Se dice que unos demonios, unos seres que no son de este mundo, empiezan a atacar a la gente. Astrid cree esas historias porque él sabe. Aurora también las cree. Ella sabe todo lo de la vida de Astrid. Sabe que tiene que viajar por la zona para investigar, para averiguar, para encontrar a esos seres y luchar con ellos. En esos días llega Juan a visitarlos. Hasta él han llegado también esas historias. Sabe que es el momento de luchar. Deciden viajar juntos, pero Aurora le dice a Juan que ella viaja con ellos, que ella les ayuda, pero Astrid le dice a Juan que no, que es muy peligroso, que ellos tienen poderes y ella no tiene nada. ¿Qué opináis, compañeros de viaje por el universo del misterio? ¿Qué opináis sobre esta historia? Ahora continuaremos con ella. Pero me gustaría saber qué opináis. ¿Qué pensáis de ello? ¿Tenemos a alguien que nos está cuidando? ¿Y por qué? ¿Realmente necesitamos que nos cuiden? ¿O será que hay cosas que nosotros no sabemos y contra las cuales nosotros no somos capaces de luchar y por eso necesitamos a Astrid? ¿Vosotros qué opináis?
un ser que tiene poderes, que es inmortal. ¿Realmente alguien puede ser inmortal? Si os parece, continuamos con la historia. Como os decía, Diaudora le dice a Juan que ella viaja con ellos, que ella les ayuda. Astrid no quiere eso. Le da miedo de que le pueda pasar algo a su amada. Entonces, Juan y Aurora se reúnen en secreto y ella le dice a Juan que ella no piensa abandonar a su esposo, que ella lo tiene que cuidar y que qué puede hacer para tener algún poder, para poder ayudarlos. Entonces Juan le explica a Aurora que no es por casualidad que están juntos, que ella estaba predestinada para encontrarse con Astrid y que no le podía dar ningún poder, porque ella ya tenía unos poderes. Extrañada, Aurora y le dice que ella no tiene ningún poder. Juan le dijo: tú sí los tienes, Aurora. Cuando vivías en tu reino, ¿no cuidabas a la gente? Entonces ella le contesta que sí, pero que le daba unas hierbas y los cuidaba. Y él le dijo: pero tú no los tocabas y deseabas que se cuidasen. Y ella le contestó que sí. Y se cuidaban, ¿cierto? Porque tú tienes el don de la curación. Y aparte de ese tienes otros poderes. Tienes el poder de la telepatía. Y también tienes el poder de presentir. Sientes cosas que nunca nadie ha sentido. Y así es como Aurora descubrió algunos de sus poderes. Tenía otros ocultos, no era el momento. Y entonces llegó el día de la partida. Y Astrid se fue a despedir de su esposa y ella le dijo que no, que ella viajaba con ellos. Que ella tenía que acompañarlos porque también tenía poderes. Astrid le dijo: ojalá fuese así, amor. Pero tú no tienes poderes, amada mía. Entonces ella le habló telepáticamente y él la escuchó. Alzó un brazo y señaló a unos arbustos y empezaron a arder. Resulta que ella sí tenía poderes. Astrid se dio cuenta de que tenía poderes. Y entendió por qué fue encaminado al reino de Aurora. ¿Por qué estaban juntos? No fue casualidad. No fue casualidad de que Aurora y Astrid se conociesen.